Tienes todos esos libros, la Biblia. Ya sabes los diferentes evangelios y demás cosas con las que la gente está bastante familiarizada. La mitad de las veces ni siquiera necesitaban leer los subtítulos. Podían verla y entender lo que pasaba. Y si una de las películas más impactantes jamás hechas aún guarda un secreto a plena vista, algo que millones vieron, pero que casi nadie comprendió del todo, cuando Mel Gibson creó La Pasión de Cristo. La gente pensó que ya lo había visto todo el dolor, el sacrificio, la historia. Pero años después, empieza a aflorar una capa más profunda. Un mensaje tan sutil que pasó desapercibido para el mundo. Y cuando Joe Rogan finalmente escuchó este análisis, su reacción no fue la que nadie esperaba. No fue un debate. No fue un análisis. Fue algo crudo, emotivo, casi abrumador. Porque esto ya no se trata solo de una película. Se trata de lo que se escondía debajo. Símbolos, momentos y significados que cobran un significado diferente una vez que los ves de verdad. Como un código enterrado dentro de una historia, esperando el momento adecuado para ser comprendido. Y ahora la gente está empezando a darse cuenta. Si este tipo de verdad te impacta, no olvides darle me gusta y suscribirte para más revelaciones sorprendentes. La visión detrás de la película. Para comprender realmente lo que Gibson reveló aquel día, hay que remontarse al principio. No se trataba de otra película bíblica de gran presupuesto, con vestuario ostentoso y música dramática grandilocuente. Mel Gibson no quería eso. Quería algo que te impactara profundamente y te dejara sin aliento. Quería que la gente sintiera el peso de lo que realmente significaron las últimas horas de Cristo, no solo que lo vieran desde una distancia cómoda. Le dijo a Rogan que todo se reducía a esto. Todos somos responsables. No solo los personajes en pantalla, cada persona que lo está viendo. Esa sola idea incomodó a mucha gente, incluso antes de que empezaran a grabar. Gibson pasó años inmerso en los 4 evangelios estudiando cada versículo sobre las últimas horas de Jesús. Pero fue más allá. Recurriendo a textos teológicos antiguos escritos de la iglesia primitiva y fuentes históricas que la mayoría de los cineastas jamás se molestarían en usar. No estaba construyendo una película. Estaba construyendo una experiencia. Y comienza desde la primera escena. Estamos en el jardín de Getsemaní. Está oscuro. Jesús está de rodillas orando, mientras sus amigos más cercanos duermen cerca. Entonces desaparece una figura sombría. Satanás susurra dudas en el silencio. Una serpiente se arrastra hacia adelante y Jesús la aplasta bajo su talón. Esa sola imagen es una referencia directa al Génesis. La primera promesa de las Escrituras era que el mal sería derrotado algún día. La mayoría de los espectadores no lo captaron. Estaban viendo una película. Gibson estaba contando una historia que abarcaba toda la historia de la humanidad. Cada sombra, cada línea de diálogo, cada elección visual era intencional. Este era un cine diseñado para que te inclinaras, no para que te sentaras cómodamente. Lo que Hollywood intenta enterrar ahora. Aquí es donde la conversación con Rogan se puso realmente interesante. Porque Gibson no solo habló de la película en sí, habló de la guerra que supuso hacerla. Y no nos engañemos, fue una guerra. Se percató de algo que la mayoría de la gente en Hollywood acepta en silencio, pero que rara vez dice en voz alta. Existe un doble rasero en lo que respecta a la religión en la pantalla. Otras religiones reciben representaciones matizadas y respetuosas. Pero el cristianismo recibe escepticismo, miradas de desaprobación y desprecio. Gibson le dijo sin rodeos a Rogan que el cristianismo es la única religión de la que se puede burlarse abiertamente. Cuando empezó a presentar La Pasión, las puertas se cerraron de golpe. Los estudios que antes habían recibido con los brazos abiertos a un director ganador del Oscar dejaron de contestar las llamadas. Los colegas que habían trabajado con él durante años comenzaron a distanciarse. Se cancelaron las reuniones. El mensaje de la industria era claro, aunque nadie lo dijera directamente. Esta historia no es bienvenida aquí. Pero Gibson no se echó atrás. Financió la película él mismo. Reunió un
equipo que compartía su convicción y siguió adelante, sabiendo que se lo jugaba todo a un proyecto que la mayor parte de Hollywood quería que desapareciera. Lo que sucedió después sorprendió a todos, especialmente a los ejecutivos que lo rechazaron. La Pasión de Cristo se convirtió en una de las películas con clasificación R más taquilleras de la historia. El público acudió en masa, demostrando que millones de personas anhelaban precisamente el tipo de narración audaz y sin filtros que los guardianes de la industria insistían en que ya nadie quería. Eventos sobrenaturales que desafiaban toda explicación. Esta es la parte de la conversación de Gibson que dejó sin palabras incluso a Joe Rogan, porque la realización de esta película no fue normal. Why Gibson no lo endulzó. Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús, no solo representó el sufrimiento en la pantalla, sino que realmente sufrió. La cruz que cargaba pesaba más de 13 kilos. Durante el rodaje se dislocó el hombro. Durante la brutal escena de la flagelación, fue golpeado por los látigos reales, una vez con la suficiente fuerza como para dejarlo completamente sin aire. Sus manos. Su dolor no era actuación. Era real, y se puede ver en cada fotograma. Entonces cayó el rayo. El ayudante de dirección Jan Michelini fue alcanzado por un rayo 2 veces en días diferentes de rodaje. Según se informó, el propio Caviezel fue alcanzado durante la escena de la crucifixión. Sin embargo, ambos salieron ilesos. El equipo no tenía explicación. El plató empezó a sentirse como un lugar donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural se había vuelto muy delgada. Y las transformaciones no se detuvieron ahí. Luca Lionello, quien interpretó a Judas, llegó al plató como un ateo declarado. Se marchó como un creyente. Pasar meses explorando temas de traición y redención cambió algo en él que no podía explicar. También hubo informes de una niña con epilepsia severa que pasó un mes entero sin convulsiones durante el periodo en que estuvo presente cerca de la producción. Según se cuenta, otros experimentaron curaciones físicas inexplicables. Se trataba de intervenciones divinas. Coincidencias extraordinarias. Nadie en ese equipo podía decirlo con certeza. Lo que sí podían afirmar unánimemente era que sentían que formaban parte de algo mucho más grande que un simple rodaje. Una escena lo resume todo a la perfección. Tras la crucifixión, Jesús descansa en los brazos de María, un eco visual directo de la piedad de Miguel Ángel. Es una de las imágenes más desgarradoras de toda la película. Y sin embargo, en medio de todo ese dolor, hay una extraña y silenciosa dignidad. Esa es la contradicción que Gibson persiguió a lo largo de toda la película. Sufrimiento y propósito coexistiendo en el mismo plano. El mundo reacciona. Críticos, controversia y $600 millones. Así que después de todo el rechazo, la autofinanciación, los golpes de suerte, los contratiempos, la película finalmente llegó a los cines y el mundo enloqueció. No en el mal sentido. Bueno, no del todo en el mal sentido. La Pasión de Cristo recaudó más de $600 millones en la taquilla mundial. Reflexionen sobre esto. Una película en arameo y latín, sin el respaldo de ningún gran estudio y dirigida por un cineasta al que la industria había intentado marginar discretamente, se convirtió en una de las películas con clasificación R más taquilleras de la historia. La suposición de Hollywood de que nadie quería este tipo de historia quedó completamente destrozada por el público, que acudió en cifras que nadie había previsto. Pero la reacción no fue solo comercial, fue emocional. Roger Ebert, posiblemente el crítico de cine más respetado de su generación, le otorgó a La Pasión de Cristo 4 de 4 estrellas. Escribió que en todos sus años viendo películas, nunca había comprendido realmente la profundidad del sufrimiento de Cristo hasta que vio la interpretación de Gibson, proveniente de un hombre que había reseñado miles de películas a lo largo de décadas. Esa afirmación tenía un peso real. Otros críticos elogiaron la ambición artística y la sinceridad cruda de la película. Algunos compararon la visión de Gibson como director con la de los grandes maestros del cine espiritual.
Pero why esto es importante, no todos estaban de acuerdo. Incluso antes del estreno de la película, académicos religiosos y líderes comunitarios expresaron serias preocupaciones. Algunos argumentaron que ciertas representaciones en el filme podrían reforzar narrativas históricas peligrosas, específicamente estereotipos que históricamente se habían utilizado para justificar la persecución de las comunidades judías. No se trataba de preocupaciones menores ni de controversias inventadas. Eran historiadores y teólogos que señalaban patrones reales en cómo historias como esta se habían utilizado a lo largo de la historia para causar daño real a personas reales. Gibson sostuvo desde el principio que su intención era la opuesta. Afirmó que la película fue diseñada para mostrar la responsabilidad humana colectiva por la muerte de Cristo, no para señalar o culpar a ningún grupo en particular. Señaló las escenas en las que soldados romanos, discípulos y transeúntes desempeñaron un papel importante. También defendió las decisiones más creativas de la película, como la escena en la que Judas es atormentado por niños demoníacos tras su traición. Esa escena no está en la Biblia. Gibson lo reconoció, pero argumentó que no pretendía ser un documental. Se trataba de una narración visual diseñada para transmitir una verdad espiritual y emocional, la culpa que Judas cargaba. El desmoronamiento psicológico expresado a través del lenguaje cinematográfico en lugar del registro histórico literal. Tanto sí. ¿Estás de acuerdo con todas las decisiones que tomó Gibson? Como si no, la película forzó una conversación que la industria había estado evitando durante años. Y esa conversación aún continúa, la secuela que podría cambiarlo todo. Aquí está la parte que la audiencia de Rogan, y francamente la mayoría de la gente, aún desconoce. Gibson aún no ha terminado. Durante los últimos 6 o 7 años en silencio, y lejos de los focos, Gibson, Y.L., aclamado guionista Randall Wallace, han estado construyendo algo que hace que la pasión de Cristo parezca un simple calentamiento, una película sobre la resurrección. Antes de que pienses, bueno, una secuela, de acuerdo, entiende que esta no es una secuela sencilla. Gibson Silo describió a Rogan como uno de los proyectos más ambiciosos que jamás haya emprendido. Y eso que escaló una montaña para filmar Braveheart. Quiere contar la historia de la resurrección, no como una simple continuación cronológica, sino como una narrativa cósmica, una exploración de la eterna batalla entre el bien y el mal, que conecta la historia antigua con el momento en que todo cambió. Habla de una historia que abarca desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol. Piensa en la magnitud de eso. Él quiere demostrar que la resurrección no fue solo un milagro aislado, sino el punto de inflexión en una historia que se había estado gestando desde el principio de la creación. Para L.O. Gibson, ha dedicado años al estudio de textos antiguos, debates teológicos y registros históricos. Su objetivo es ofrecer a quienes ya creen en algo que nunca antes habían visto representado visualmente. Y también quiere brindar a los escépticos, a quienes nunca se han adentrado seriamente en estas ideas, una razón para reflexionar sobre las preguntas que plantea la fe. Porque Gibson le reveló a Rogan algo que va directo al meollo de la cuestión y explica por qué esta secuela es importante. Según él, la resurrección es la única afirmación en todo el cristianismo que es o bien el acontecimiento más importante de la historia o la mayor mentira jamás contada. No hay término medio. O bien, un hombre salió de una tumba sellada 3 días después de ser ejecutado, o no lo hizo. El argumento de Gibson para justificar su creencia se reduce a una sola pregunta. ¿Quién muere por algo que sabe que es mentira? Los apóstoles, los testigos directos que afirmaron haber visto a Cristo resucitado, sufrieron torturas e exilio y ejecución por negarse a retractarse. Ninguno de ellos bajo ninguna presión dijo, «Nos lo inventamos». Gibson sostiene que ese tipo de compromiso entre múltiples individuos independientes bajo una presión extrema no tiene precedentes históricos. La gente muere por creencias que profesan sinceramente, pero nadie muere sistemáticamente por algo que haya inventado personalmente. Según se informa, esa pregunta planteada de forma sencilla y directa, en una conversación entre un cineasta y un presentador de podcast,
impactó visiblemente a Rogan. No porque lo convenciera, no porque resolviera nada, sino porque es realmente difícil de ignorar. A lo que Rogan reaccionó realmente a la verdadera verdad oculta. Entonces, resumamos todo. ¿Qué fue realmente lo que pareció afectar tan profundamente a Joe Rogan en esa conversación? Porque a Rogan no se le conmueve fácilmente. Se trata de una persona que se ha sentado frente a presidentes, frente a científicos que están en los límites del conocimiento humano, frente a veteranos que han visto cosas que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Ha escuchado afirmaciones extraordinarias docenas de veces. Ha escuchado teorías conspirativas, revelaciones espirituales y confesiones en el lecho de muerte. Entonces, ¿qué fue diferente esta vez? No fue ninguna revelación impactante en particular. No fue un secreto asombroso que nadie hubiera escuchado antes. Era el peso de todo apilado. Era un hombre que tenía todas las razones para ir a lo seguro, uno de los nombres más importantes de Hollywood. Un hombre con una carrera, una reputación y mucho dinero en juego, que optó por enfrentarse casi completamente solo a una industria que no solo dudaba de él, sino que activamente quería que esta historia se silenciara. Lo que llamó la atención fue que, según se cuenta, sucedían cosas sobrenaturales, cosas que no encajaban en ningún marco racional durante el rodaje de esta película. Gibson no las adornó ni las convirtió en algo sensacionalista. Simplemente los describió con calma, con naturalidad, como diciendo: sé cómo suena esto, pero te lo digo de todos modos. Fue la transformación de personas que llegaron al proyecto sin fe y se marcharon con algo que no podían explicar. Un ateo interpretando al traidor, que se convierte en creyente, curaciones que la lógica médica no logra explicar. Un elenco y un equipo que se marcharon convencidos de haber participado en algo mucho más grande que una película. Y era la secuela. La idea de que este hombre décadas después siga tan comprometido, siga dedicando años a la investigación y el desarrollo, siga negándose a hacerlo fácil, comercial o seguro, siga planteando las preguntas más difíciles en lugar de dar respuestas cómodas. Ese tipo de sinceridad es realmente rara. En un panorama mediático que se basa casi por completo en el rendimiento, la estrategia y la imagen personal, encontrarse con algo real tiene un impacto incluso en alguien tan experimentado y reservado como Joe Rogan. Gibson dijo algo en esa entrevista que es simple, pero impactante. No intentaba hacer una película para creyentes. Intentaba hacer una película que obligara a todos creyentes, escépticos e indiferentes a reflexionar sobre sus creencias acerca del sufrimiento, el sacrificio y lo que significa darlo todo por otra persona. Y 20 años después, esa película sigue generando debates, sigue conmoviendo a la gente, sigue provocando precisamente ese tipo de incomodidad que indica que se está tocando algo real. La perspectiva más amplia. Esta es, en mi opinión, la verdadera historia no solo sobre la pasión de Cristo, sino sobre lo que representa la trayectoria de Gibson. Vivimos en una época en la que casi todo contenido, cada película, cada entrevista, cada declaración pública, está cuidadosamente calculado, probado, sometido a grupos focales y diseñado para lograr la máxima interacción con el mínimo riesgo. Gibson hizo lo contrario. Hizo una película que sabía que dividiría a la gente. La financió él mismo sabiendo que podría fracasar económicamente. Vio cómo sus colegas se distanciaban de él y aún así siguió adelante. Aceptó la controversia, las protestas, los debates críticos porque creía que la historia lo merecía. Y el público estuvo de acuerdo. Acudieron millones de personas no por el marketing, ni por una campaña publicitaria del estudio, sino porque en medio de un mundo cínico y distraído, la gente reconoce cuando algo se hace con auténtica convicción. A eso respondió Joe Rogan. No a la teología, aunque la teología es interesante. No a los milagros, aunque esas historias son difíciles de olvidar. Sino a la verdad humana que subyace a todo ello. Que a veces las historias más importantes son las que los guardianes quieren silenciar. Ese arte creado con verdadero sacrificio impacta de manera diferente al contenido creado con fines de lucro,
Esa sinceridad verdadera, costosa toda insinceridad, todavía tiene el poder de conmover a la gente. Why sí, cuál sea. Tu opinión sobre lo que muestra esa película, sobre la fe, sobre la historia, sobre lo que sucede después de la muerte. La historia de cómo se hizo demuestra que la convicción aún existe en el mundo. Gibson apostó todo a una historia que el mundo intentó sepultar. Ganó. Y aún no ha terminado. Mel Gibson no hizo La Pasión de Cristo para ganar premios, ni para complacer a Hollywood. La hizo porque creía que tenía que existir. Why tanto si comparte su fe? Como si no la historia de cómo se hizo esta película, cómo se luchó por ella y cómo finalmente fue aclamada por millones. Demuestra que la convicción, la verdadera convicción, sigue siendo una de las fuerzas más poderosas del mundo. Gibson lo apostó todo a eso y lo volvería a hacer. Nos vemos en la próxima.